esta es la clase de física de dispositivos. Vamos a seguir trabajando con los transistores BJT. En particular vamos a hacer algunos ejercicios de dispositivos, puntos de operación y circuitos. Este es el resumen de ecuaciones. Como les había dicho previamente, importante es que ustedes recuerden algunas relaciones fundamentales, como que la corriente en el emisor va a ser igual a la corriente en colector y la corriente en base. Alfa saben que relaciona la corriente en colector con la corriente en el emisor, está dada por esa ecuación. El parámetro beta lo vamos a llamar a veces como la ganancia del circuito, y entonces esta va a estar definida por la corriente en el colector sobre la corriente en la base. Y pues bueno, con esto entonces podemos calcular, si nosotros conocemos beta y la corriente en la base, podemos calcular la corriente en el colector, y también pues podemos calcular la corriente en el emisor. ¿Listo? Recuerden que si nosotros tenemos que beta es mucho mayor a 1, pues podemos prácticamente decir que beta más 1 es igual a beta. Por lo tanto, podemos decir que la corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente en el colector. Y bueno, otra constante importante es que si nosotros queremos trabajar nuestro transistor en la zona de operación lineal, pues vamos a asumir que el voltaje entre base y emisor va a ser de 0.7 voltios. Empecemos trabajando con este circuito, donde nos piden calcular la corriente en base en colector del punto de operación, el voltaje colector emisor del punto de operación, y luego los voltajes en los nodos del transistor. Entonces lo primero que hacemos es redibujar el circuito. Como vamos a hacer un análisis en DC, tenemos que tener en cuenta que estos condensadores pues se van a convertir en circuitos abiertos. Entonces si nosotros redibujamos el circuito, pues vamos a tener algo como esto. Aquí tenemos RC, este era BCC, que eran 12 voltios, este era RB, que son 240 kiloohmios. Uy, esto me quedó un poquito amontonado. Bueno, ahorita escribimos los valores en otro espacio. Ponemos aquí tierra. Tenemos que beta es igual a 50, RB es 240 kiloohmios, RC es 2.2 kiloohmios. ¿Listo? Entonces nosotros podemos empezar revisando o realizando, mejor dicho, la malla de entrada, o sea, la malla de la izquierda, y pues podemos escribir la ecuación. Podemos decir que BCC es igual a la corriente en la base por la resistencia en la base más el voltaje base emisor. Si nosotros despejamos esto, pues vamos a obtener, y nuevamente recordando que el voltaje base emisor vamos a decir que es de 0.7 voltios para transistores de silicio en zona de operación activa. Vamos a entender que la corriente en la base en el punto de operación va a ser igual a BCC menos el voltaje base emisor sobre la resistencia en la base, y eso me da más o menos 47.08 microamperios. La idea es que ustedes todo esto que estamos realizando pues también lo puedan calcular por su cuenta, no se queden simplemente con los resultados que les estoy dando en el video, y si en algún momento ustedes ven que algún resultado no es consistente, pues por favor envían un comentario o me envían una nota en algún momento para que revisemos ese punto en particular. ¿Listo? Como nosotros tenemos ya la corriente en la base, conocemos cuál es beta del transistor, entonces también podemos encontrar la corriente en colector en el punto de operación, va a ser beta veces la corriente en la base, y eso, si ustedes lo calculan, les debería dar 2.35 miliamperios. ¿Listo? Ahora, nos están pidiendo encontrar también cuál es el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Entonces pues nosotros podemos analizar la malla de salida, que sería la malla hacia la derecha. Para eso entonces podemos escribir la ecuación. Entonces aquí fue
primera ecuación, aquí tenemos otra segunda ecuación, uy, se fue, aquí volvemos. Entonces aquí para esta segunda ecuación tenemos que BCC debe ser igual a RC por IC más el voltaje colector emisor. Esto pues porque en la configuración que tenemos allí el emisor está directamente conectado en tierra. ¿Listo? Entonces nosotros podemos de aquí despejar el voltaje colector emisor en el punto de operación. Va a ser igual a BCC menos, este me quedó donde no era, vamos aquí, BCC menos RC por IC, y esto debe ser igual a 6.83 voltios. ¿Listo? Ustedes pueden notar que el voltaje en la base, o sea el voltaje en este punto, es exactamente igual al voltaje base emisor, ¿sí? Es igual al voltaje base emisor, o sea que es 0.7 voltios, y esto se está pasando. Y también ustedes ven que el voltaje en el colector pues va a ser igual al voltaje colector emisor, o sea que son los mismos 6.83 voltios. Y aquí hay algo muy importante. Si nosotros revisamos entonces, lo voy a escribir por aquí arribita, el voltaje base colector va a ser igual al voltaje en la base menos el voltaje en colector, y eso les da menos 6.13 voltios. Esto es muy importante porque me está diciendo que esa unión PN entre colector y base pues efectivamente está polarizada en inversa. Entonces ahí sabemos que nuestro transistor está en la zona activa. Bueno, si nosotros recordamos en la curva característica de salida del transistor, pues teníamos que la zona de saturación pues se da para voltajes muy bajitos donde todavía no ha entrado en zona inversa la unión PN entre base y colector, y allí básicamente tenemos ambas uniones en polarización directa, por lo cual tenemos un incremento exponencial de la corriente. Para nosotros poderlo llevar a una zona de operación un poco más apropiada para tener amplificación, entonces pues tenemos que mirar muy bien dónde tenemos saturación y pues tratar de evitar esta zona. Esto es lo que ustedes recuerdan. La corriente de colector de saturación básicamente se obtiene previo a un voltaje colector emisor de saturación. ¿Listo? Habíamos dicho que ese voltaje puede estar en el orden de los 0.2, 0.3 voltios, pero entonces para nosotros empezar a hacer nuestro análisis vamos a empezar a utilizar algunas aproximaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal si decimos que ese voltaje colector emisor de saturación se da cuando entre colector y emisor pues tenemos algo relacionado a una resistencia igual a 0 ohmios? Es decir, vamos a empezar asumiendo que esa corriente en colector de saturación la vamos a encontrar una vez nosotros definimos que el voltaje colector emisor sea 0, es decir, esta condición que ven allí, y es como si nosotros moviéramos ese puntico que habíamos definido por allí, lo movemos a esta zona. ¿Listo? Esto nos va a servir para entonces empezar a hacer análisis por recta de carga, que es lo que viene a continuación. Entonces, si volvemos a revisar este circuito, que es muy similar al que trabajamos en el ejercicio 1, si nosotros decimos que el voltaje colector emisor es 0, es decir, esta condición que tienen allí, pues escribimos la ecuación del circuito y vamos a encontrar que la corriente en colector de saturación simplemente va a estar dada por BCC sobre RC. ¿Listo? Entonces, si nosotros escribimos o pues encontramos la corriente colector de saturación para el ejercicio 1, pues simplemente sabemos lo que acabamos de definir, que la corriente en colector de saturación va a ser igual a BCC sobre RC. Y si ustedes lo calculan, pues esto les da 5.45 miliamperes. Bueno, aquí ya vamos avanzando. Entonces,
Así como hacíamos el análisis por recta de carga para el diodo, pues nosotros también podemos tomar la característica de salida de nuestro transistor en un circuito en particular, y pues podemos tratar nuestra recta de carga, ¿cierto? Puede estar en alguno de estos puntos dependiendo de las condiciones de VCC, los valores de RC, la corriente en la base que yo tenga, ¿sí? Y entonces mi punto de operación pues va a poder estar donde intersecte alguna de estas curvas. Entonces vamos a puntualizar un poquito. Para el circuito que tenemos en el ejercicio 1, nosotros escribimos la ecuación, que es esta misma que tienen allí, y podemos decir, ¿qué pasa cuando la corriente es 0? Entonces, si la corriente es 0, obtenemos que el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC. Es esto que tenemos allí. Y entonces, pues, trazamos este puntico en la curva característica. Si nosotros, por lo contrario, decimos, ¿qué pasa si VCC es igual a 0? Perdón, si el voltaje colector emisor es igual a 0, pues encontramos que la corriente en colector va a estar dada por VCC sobre RC, que es lo mismo que teníamos ahorita como la corriente en colector de saturación. Si nosotros trazamos una línea entre esos dos puntos que encontramos y definimos una corriente en base, pues vamos a determinar nuestro punto de operación Q. ¿Listo? Aquí entonces nosotros podemos ver que dependiendo de la corriente en la base, pues el punto de operación se puede mover en esta dirección, ¿sí? en alguno de esos valores que tenemos allí. Si por el contrario nosotros hacemos algún cambio en la resistencia, ¿sí? En la resistencia en colector, pues miren que este punto se va a ir moviendo, ¿sí? Asumimos aquí que tenemos la misma corriente en base, pero entonces ustedes pueden ver que simplemente esta línea, pues la pendiente va a ir cambiando, ¿listo? Y el punto de operación pues se va a ir moviendo. También, si nosotros vemos, o mejor dicho, si cambiamos el voltaje de la fuente, si cambiamos VCC, en este caso si lo reducimos, miren que la pendiente de la curva es la misma, ¿sí? Solamente que el punto de operación pues se va a ir moviendo en la dirección que nosotros movemos si asumimos que la corriente en la base es fija, ¿listo? Pero el punto de operación pues se puede ir moviendo a lo largo de esta curva donde se intersecta. Aquí nos están dando otro ejercicio en el cual nos están dando esta curva característica de un circuito como el que teníamos en el ejercicio 1. Nos están pidiendo encontrar VCC, RC y la resistencia en la base. Entonces aquí intuitivamente vemos que VCC pues va a ser el valor máximo del voltaje colector emisor. Entonces aquí podemos decir que VCC es igual a 20 voltios y no tenemos que hacer mayor análisis, ¿cierto? También podemos recordar que la corriente en colector de saturación, que es este punto que está aquí, estaba dada por VCC. Le quitamos allí. Este valor, ¿qué pasó aquí? Este valor está dado por VCC sobre RC y dijimos que es 10 miliamperios. Pues es el valor que estamos encontrando en la gráfica, de forma que despejamos para RC y encontramos que va a ser igual a 2 kiloohmios. ¿Listo? También aquí estamos viendo que la corriente en la base corresponde a una curva más o menos de 25 microamperios. Entonces, si nosotros analizamos la malla de la izquierda, pues podemos encontrar que, la escribo por aquí arriba, RB va a ser igual a VCC menos el voltaje base emisor sobre la corriente en la base y eso para este caso particular nos va a dar alrededor de 772 kiloohms. Listo, estos resultados pues por favor revísenlos por su cuenta y los discutimos si tienen algún inconveniente en la sesión sincrónica que vamos a realizar. Para este circuito tenemos básicamente lo mismo que hemos trabajado hasta ahora, únicamente
estamos agregando una resistencia en el emisor. Esa resistencia en el emisor va a tener mucho sentido cuando empecemos a hacer los análisis en AC, pero por lo pronto simplemente vamos a incluirlo dentro de nuestro análisis básico que estamos haciendo en este momento en DC. Y el comentario que les hago es que esto se utiliza para incrementar la estabilidad de la señal cuando vamos a hacer amplificación de señales. ¿Listo? Entonces aquí nos están pidiendo calcular las corrientes de base y colector del punto de operación, colector emisor y luego los voltajes en cada uno de los terminales del transistor para verificar pues el punto de operación que nosotros tenemos. ¿Listo? Nuevamente, ¿qué hacemos con estos condensadores? Pues simplemente, como estamos haciendo un análisis en DC, los manejamos como un circuito abierto. ¿Listo? Si nosotros reescribimos el circuito, tenemos entonces algo como esto. Voy a arreglar esto aquí. A ver. Entonces, si nosotros... ¿Qué pasó? Listo. Entonces, si reescribimos el circuito, vamos a tener algo como esto. Aquí tenemos RB, este era VCC, aquí tenemos RC, beta nos dicen que es de 50 y RE tenemos en este lado. Entonces nuevamente podemos escribir nuestra ecuación de entrada, o sea por la malla izquierda del circuito, podemos encontrar que VCC va a ser igual a RB por IB más el voltaje base emisor más RE por IE, ¿sí? La resistencia en el emisor por la corriente en el emisor. Recordemos entonces que la corriente en el emisor, escribámoslo por aquí, la corriente en el emisor es igual a beta más 1 la corriente en la base. Entonces si nosotros reescribimos esta ecuación, incluimos esta ecuación dentro de esta primera ecuación de malla que encontramos, vamos a encontrar que la corriente en la base es igual a VCC menos el voltaje base emisor. Recuerden que el voltaje base emisor, si queremos estar en la zona activa, pues es igual a 0.7 voltios. Y aquí tenemos RB más beta más 1 RE, y esto nos va a dar aproximadamente 40.12 microamperios. ¿Listo? Con esto podemos entonces calcular la corriente en el colector, que es beta veces IB, que nos da 2 miliamperios. ¿Sí? Si vamos a ser rigurosos y vamos a verificar nuestra ecuación que tenemos por acá, pues podemos encontrar IE, que va a ser igual a, si lo calculan con beta más 1 veces IB, esto les va a dar 2.05 miliamperios. ¿Sí? Entonces allí ustedes están verificando que los valores de colector, la corriente en colector y la corriente en el emisor, pues son bastante cercanos. ¿Listo? Podemos escribir también nuestra malla de la derecha, donde tenemos entonces que VCC es igual a RC por IC más el voltaje colector emisor más la resistencia en el emisor por la corriente en el emisor. Si nosotros despejamos la ecuación para el voltaje colector emisor y utilizando la misma relación que teníamos para la corriente en el emisor, pues ya la encontramos, podemos verificar que el voltaje colector emisor va a ser de aproximadamente 14 voltios. ¿Listo? ¿Cómo verificamos entonces en qué zona de operación están las uniones PN? Pues entonces podemos calcular el voltaje en el colector, que estaría dado por VCC
menos RC, este que donde no era, VCC menos RC por IC, y eso les va a dar 14 voltios. También el voltaje en la base, o mejor aún, el voltaje en el emisor, pues está dado simplemente por resistencia en el emisor, por la corriente en el emisor, y eso nos da, bueno, esto se enloquece un poco, entonces disculparán los inconvenientes en la presentación, pero bueno, vamos retomando en la medida, si esto se avanza o se retrasa, pues vamos a irlo retomando. Entonces, el voltaje en el emisor estaría dado por resistencia en el emisor, por la corriente en el emisor, y esto entonces sería 2.05 voltios, de forma que, y aquí voy a borrar esta parte, creo que haya tomado nota. A ver si esto no borra tan fácil como yo quisiera, pero bueno, ahí vamos. Entonces podemos encontrar que el voltaje en la base pues está dado por voltaje base emisor más el voltaje en el emisor, y eso entonces va a ser 2.75 voltios. Si encontramos el voltaje base colector, pues nuevamente el voltaje en base menos el voltaje en colector, eso nos da menos 13.25 voltios. Entonces nuevamente estamos verificando que base colector está en la zona de operación inversa. Revisemos entonces qué pasa con la corriente de saturación. Si tenemos esa resistencia en el emisor, pues entonces vamos a hacer lo mismo que estábamos asumiendo, que el voltaje colector emisor es igual a 0, y entonces tendríamos que la corriente de colector de saturación pues simplemente es VCC sobre RC más RE. Aquí lo podemos calcular en nuestro ejercicio, lo mismo que hicimos ahorita, y entonces sacamos corriente en colector de saturación, va a ser igual a VCC sobre RC más RE. Y eso para este ejercicio en particular nos da 6.67 miliamperios. Bueno, miremos entonces qué pasa con la recta de carga para este circuito con resistencia en el emisor. Tenemos entonces nuestra misma ecuación que teníamos ahorita. Aquí estamos simplemente asumiendo que la corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente en el colector. Entonces simplemente escribimos la ecuación de esta manera y hacemos lo mismo. Si nosotros decimos que la corriente en colector es 0, pues el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC, y entonces trazamos este punto. Si decimos que el voltaje colector emisor es 0, es decir, vamos a hallar el corte con este eje, pues encontramos que la corriente en colector es VCC sobre RC más RE, y es el mismo concepto que habíamos visto ahorita de corriente de colector de saturación. Trazamos una línea entre ambos puntos, y dependiendo del valor que nosotros tengamos en I, pues vamos a tener nuestro punto de operación en alguna zona de esta línea. Aquí tenemos entonces este ejercicio donde podemos encontrar rápidamente, vamos a tratar de trazar la recta de carga, y entonces vemos que el corte con voltaje colector emisor pues simplemente sabemos que es igual a VCC. Vamos a poner un puntico por aquí más o menos en 18 voltios, y la corriente en colector de saturación, pues si dividimos VCC sobre RC más RE, pues nos va a dar, por aquí, nos va a dar más o menos 5.45 miliamperios. Aquí hay un puntico. O sea que ponemos el puntico más o menos por aquí, tratamos de trazar una línea entre esos dos puntos, y entonces lo que nos falta es definir cuál es mi corriente en la base para pues yo saber cuál va a ser el punto Q de operación del transistor. ¿Listo? Aquí ya nos están diciendo que asuma que usted tiene una corriente en base de 15 microamperios, o sea, vamos a ubicarnos en esta línea,
Ya aquí tenemos en la gráfica, ya tenemos la recta de carga, y entonces lo único que nos queda es venir y proyectar sobre cada uno de los ejes, y vamos a encontrar que el voltaje colector emisor en el punto Q va a ser alrededor de 7.5 voltios. Si proyectamos en el eje de corriente, pues la corriente en colector en el punto Q va a ser 3.3 miliamperios. ¿Listo? Aquí tengo, bueno, aquí entonces podemos encontrar cuál es el valor de beta. ¿Sí? Va a ser igual a la corriente en colector en el punto de operación sobre la corriente en la base en el punto de operación. Nos va a dar 220. A encontrar que la resistencia en la base pues va a ser igual a BCC, va a ser igual a BCC menos el voltaje base emisor menos RE por IE sobre la corriente en la base. ¿Listo? Si nosotros decimos que simplemente IE es aproximadamente igual a IC, entonces esta resistencia en la base me va a dar igual a 911 kiloohmios. ¿Listo? De lo contrario, si utilizamos la relación estricta de la corriente en el emisor, pues tenemos que la resistencia en la base es igual a BCC menos voltaje base emisor menos RE menos RE por beta más 1 IB sobre la resistencia en la base. Aquí este se fue por donde no era. Resistencia en la base nos va a dar 910 kiloohmios. ¿Listo? Entonces aquí pueden verificar que nuestra aproximación es bastante útil, ¿sí? Estamos reduciendo aquí levemente la complejidad en el cálculo, y en última el resultado final pues es bastante cercano el uno del otro. ¿Listo? Vamos a volver aquí. No, este no era. Listo, entonces volvemos aquí. Vamos a seguir mirando esta siguiente configuración, que es la configuración de divisor de voltaje. Esta configuración nos va a ser bastante útil porque pues ustedes han visto que, o pues ya hemos discutido previamente, que beta depende bastante de condiciones de temperatura. Además que dependiendo de la fabricación, pues a nosotros no nos van a dar específicamente un valor de beta en el transistor, sino que nos van a dar un rango de valores. Por lo tanto, pues para nosotros poder diseñar circuitos que sean confiables, pues va a ser muy importante que no tengamos tanta dependencia del parámetro beta. Entonces una opción que tenemos para diseñar los circuitos y que no tengamos tanta dependencia de beta es utilizar esta configuración de divisor de voltaje. Podemos hacer el mismo análisis que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Si nosotros garantizamos una corriente en la base y definimos un punto Q de operación que esté suficientemente lejos de esta zona de saturación, pues nosotros podemos garantizar que la relación beta pues no va a variar mucho, ¿sí? Y por lo tanto pues prácticamente vamos a tener una independencia de pequeños cambios que tengamos en beta, o si de pronto tenemos que reemplazar el dispositivo por otro del mismo lote o del mismo fabricante o diferentes pero que tienen las mismas características, pues que no nos vaya a alterar mucho el funcionamiento del circuito. ¿Listo? Aquí tenemos entonces este ejercicio para que analicemos. Aquí nos piden utilizar el equivalente Thevenin básicamente para nosotros ver qué es lo que está ocurriendo aquí en la base. Entonces vamos a hacer el equivalente. Nuevamente estos condensadores los tomamos como circuitos abiertos porque estamos haciendo análisis en DC. Entonces si nosotros hacemos el equivalente Thevenin para esta parte, para la base del circuito, pues tenemos aquí
Vamos a tratar de reescribir el circuito. Aquí tenemos VCC y tenemos nuestra resistencia en colector. Aquí entonces podríamos tener nuestra resistencia Thevenin, ¿sí? Este es el punto en base que definimos ahorita en la otra diapositiva. Y aquí tenemos entonces el potencial Thevenin equivalente. ¿Listo? Aquí tenemos la resistencia en emisor y la tierra. ¿Listo? Para este caso, la resistencia Thevenin, ustedes aquí la pueden ver, ¿sí? Si yo desconecto esta parte del circuito, la resistencia Thevenin no es más, aquí, si desconecto esta parte del circuito, la resistencia Thevenin no es más que el paralelo entre las resistencias 1 y 2. Entonces eso lo podemos escribir por aquí, R1 en paralelo con R2, y eso es de 3.55 kiloohms. El potencial Thevenin, ustedes lo pueden ver aquí, simplemente va a ser una especie de divisor de tensión, es decir, el voltaje que yo tengo en este punto es el voltaje en esta resistencia, en R2. Aquí de pronto falta escribir que este es R1 y este es R2. Entonces el potencial va a ser el equivalente, el divisor de tensión que tenemos allí, es decir, R2 por VCC sobre R1 más R2. Y eso nos va a dar 2 voltios. ¿Listo? Si escribimos entonces la ecuación de entrada para este circuito, tenemos que potencial Thevenin es igual a resistencia Thevenin por la corriente en base más el voltaje base emisor, más resistencia en el emisor por beta más 1 IB. Si despejamos entonces la corriente IB, nos va a dar, ya ustedes pueden hacer el despeje por su cuenta, les debería dar 8.38 microamperios. ¿Listo? Si aquí calculamos entonces con nuestras ecuaciones, IC es igual a beta veces IB, esto les va a dar, vamos aquí, esto les va a dar beta veces IB, es decir, 0.84 miliamperios. ¿Listo? Y de esta forma, pues podemos entonces decir, pues podemos asumir que la corriente en colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor. Y si escribimos, o bueno, pueden no asumirlo, como ustedes deseen, van a ver que el resultado no difiere mucho. Ahora, si escribimos la ecuación para el circuito de salida, tenemos que el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC menos RC por IC menos, esto está saltando mucho, menos RE por IE, y esto nos va a dar 12.34 voltios. Ahora, si nosotros utilizamos una técnica aproximada, para la cual nosotros decimos que esta corriente en la base es usualmente muy pequeñita, entonces vamos a decir que efectivamente la corriente que pasa por la resistencia 1 pues es la misma corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces es como si tuviéramos allí un divisor de tensión, ¿sí? Si hacemos entonces esa aproximación, entonces van a encontrar y vamos a mirar qué pasa en la base. Vamos a encontrar que el voltaje en la base pues es simplemente R2 por VCC sobre R1 más R2, y eso nos da 2 voltios, ¿sí? El voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje en la base menos el voltaje base emisor, y eso es igual a 1.3 voltios. ¿Listo? Encontrando esto, decimos que la corriente en colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor, y eso es igual al voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor, y entonces eso nos da 0.867 miliamperios.
¿listo? Y el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC menos RC más RE por IC, y eso entonces nos da 12.03 voltios. ¿Listo? Ustedes aquí pueden verificar que el resultado es bastante similar a lo que obtuvimos en el ejercicio 7 para corriente en colector y para voltaje colector emisor. Y aquí vamos a introducir una relación que es bastante importante, y es que para nosotros poder hacer esa aproximación de divisor de tensión, esta corriente pues deberíamos verificarla, y típicamente se puede utilizar mientras beta veces RE sea mayor o igual a 10 veces R2. Para este caso tenemos que 150K es mayor o igual a 39K, por lo tanto esta relación es válida y podemos utilizar el divisor de tensión. Vamos a revisar este ejercicio donde nos dicen que repitemos el mismo ejercicio, pero entonces vamos a cambiar beta por 50, es decir, de alguna manera tenemos un dispositivo que tiene un beta ligeramente, o pues la mitad del beta que teníamos al principio, ¿sí? Si ustedes desarrollan el circuito, el análisis que hicimos ahorita para el ejercicio 8, se van a dar cuenta que la corriente en la base, pues bueno, es 16.24 microamperios. La corriente en colector es 0.81 miliamperios, y el voltaje colector emisor es igual a 12.69 voltios. ¿Listo? Si ustedes comparan estos valores con lo que encontramos ahorita, 0.867 versus 0.81 y 12.03 voltios versus 12.69 voltios, pues vemos que el punto de operación no se me movió mucho. O sea que estamos reduciendo la dependencia que tenemos en beta. Y aquí pues podemos también verificar si podemos hacer el análisis por divisor de tensión. Ustedes pues lo van a verificar por su cuenta y se van a dar cuenta que sí, porque beta veces RE va a ser mayor o igual a 10 veces R2, es decir, 75K mayor o igual a 39K, y esto pues es válido. ¿Listo? Pasemos a mirar ahora este ejercicio donde nos están dando las características del circuito, la recta de carga. Este es el mismo circuito que trabajamos por allá al principio, pero pues no nos están dando los valores. Simplemente teniendo el punto de operación pues tenemos que deducir los valores. Aquí pues es fácil encontrar que VCC pues es simplemente el corte que tenemos con el voltaje colector emisor, o sea que VCC, sin mucho análisis, sabemos que es igual a 20 voltios. También sabemos que este valor es la corriente en colector de saturación, que para este caso entonces nos da, si asumimos voltaje colector emisor 0, pues simplemente nos da VCC sobre RC. ¿Sí? Y aquí sabemos que es de 8 miliamperios, o sea que RC pues es igual a 2.5 kilo ohms. ¿Listo? La resistencia en base pues también la calculamos por este lado, asumimos que el voltaje base emisor es 0.7 voltios, y entonces la resistencia en base va a ser VCC menos voltaje base, vamos aquí, uy se fue. Aquí tenemos VCC y aquí tenemos RC y aquí son ohmios. Aquí tenemos VCC es voltaje base emisor sobre la corriente en base, y esto entonces nos da 482.5 kilo ohms. Bueno, miremos ahorita el ejercicio 11, donde nos están diciendo que necesitamos encontrar los valores de R1 y de RC, de forma que la corriente en colector sea de 2 miliamperios y que el voltaje colector emisor sea en 10 voltios. Es decir, nos están dando el punto de operación y entonces tenemos que diseñar el circuito para encontrar estos dos parámetros. ¿Listo? Después de reescribir el circuito y todo, pues entonces podemos escribir la ecuación, lo mismo que hemos escrito hasta ahorita, y por favor ustedes verifiquen que la resistencia en colector pues va a ser dada por VCC menos voltaje colector emisor menos RE
por IC, ¿sí? Vamos a asumir que es la misma corriente en colector y en emisor sobre IC, y esto nos da, vámonos por aquí abajito, esto nos da 2.8 kilo ohmios. Ese sería el valor de NRC que necesito para poder tener esa misma corriente en colector de 2 miliamperios como lo pide el ejercicio. Si nosotros tenemos entonces nuestro divisor de tensión y pues vamos a asumir que podemos utilizar la relación de beta RE mayor o igual a 10 veces R2, que miren que aquí en ninguna parte nos están dando beta, pues estamos asumiendo que es un valor muy grande. Entonces aquí podemos encontrar que, bueno, podemos escribir la ecuación por este lado, que el voltaje en la base es igual al voltaje base emisor más voltaje base emisor más RE por IC, y eso nos da 3.1 voltios. ¿Listo? Podemos escribir también por este lado, o pasemos aquí mejor. Podemos encontrar que el voltaje en la base es el divisor de tensión, ¿cierto? R2 por VCC sobre R1 más R2, y podemos encontrar que R1 es igual a R2 VCC sobre el voltaje en la base menos R2, y entonces eso nos da 86.52 kilo ohmios. ¿Listo? Pasemos a mirar este ejercicio. Aquí nos están diciendo que la corriente en colector de saturación es de 8 miliamperios. La corriente en colector del punto de operación es la mitad de eso. Bueno, aquí falta corriente en colector de saturación. ¿Listo? Entonces aquí podemos decir que, escribamos por este lado, que la corriente en colector de saturación es 8 miliamperios. Tenemos que la corriente en colector en el punto Q es la mitad de eso, ¿sí? 0.5 ICSAT, o sea que es 4 miliamperios. ¿Listo? Si escribimos la ecuación del circuito, encontramos que la corriente en colector, porque miren que nos están dando cuál es el voltaje que hay en colector, entonces la corriente en colector es voltaje de la fuente menos voltaje en colector. Nos están diciendo que era 18 voltios sobre RC, y entonces aquí despejamos RC y encontramos que debe ser igual a 2.5 kilo ohmios. 2.5 kilo ohmios. También podemos encontrar el voltaje, la corriente en base, perdón, ¿cierto? Nos dijeron que beta era igual a 110, entonces la corriente en la base es la corriente en colector sobre beta, o sea que eso es 36.36 microamperios, y la resistencia en beta, bueno, vamos a encontrar primero cuál es el voltaje que hay en la base, ¿cierto? El voltaje en la base va a estar dado por voltaje base emisor más resistencia en el emisor, corriente en el colector. Estamos asumiendo que la corriente en el emisor es igual a la corriente en el colector. Y aquí pues ya tenemos que tener alguna estrategia de diseño, tenemos que empezar a asumir alguna condición, ¿sí? Porque pues tenemos más incógnitas que ecuaciones en este ejercicio. Entonces aquí lo que vamos a decir es que yo típicamente asumo que esa resistencia en el emisor es pequeña, típicamente quiero que el voltaje en el emisor sea pequeño, y eso lo vamos a discutir en alguna ocasión más adelante. Entonces voy a decir, por ejemplo, que la resistencia en el emisor es igual a 1 kilo ohmio. ¿Listo? Esto es una condición de diseño que estoy imponiendo. Si yo tengo esto, entonces voy a obtener que el voltaje en la base va a ser igual a 4.7 voltios. Y entonces ahora sí yo puedo encontrar la resistencia en la base,
que es VCC menos el voltaje en la base sobre la corriente en la base, y esto me da 640 kiloohms. ¿Listo? Miremos ahorita este último ejercicio. Entonces miren que todos estos condensadores, para la serie del análisis en DC, pues simplemente los tomamos como circuito abierto, o sea que esta parte es como si la estuviéramos separando del circuito. Esto aquí para el DC no nos hace nada, y esto también lo separamos del circuito. ¿Listo? Podemos partir por mirar, podemos hacer un equivalente Thevenin en este punto, similar a lo que hicimos por allá al principio para el análisis del divisor de tensión, ¿sí? Y entonces podemos decir, o podemos allí encontrar, que la resistencia Thevenin para ese punto pues no es más que el paralelo de R1 con R2, y eso va a dar 7.67 kiloohms. ¿Sí? El potencial Thevenin para este punto, estamos aquí encontrando, esta sería la base 1, estamos encontrando el equivalente Thevenin para ese punto, y entonces el potencial Thevenin va a ser igual a R2 por R1 más R2, ¿sí? Es solamente, es como si tuviéramos ahí un divisor de tensión, por VCC igual a 3.26 voltios. ¿Listo? Teniendo eso, podemos entonces calcular cuál es la corriente en la base, ¿sí? Entonces tenemos que la corriente en la base 1, tenemos entonces que la corriente en la base 1 es igual al potencial Thevenin menos el voltaje base emisor 1, sabemos que es 0.7 voltios, sobre R Thevenin más beta más 1 RE, y eso nos da 11.17 microamperios. Podemos entonces, ya con esto, como tenemos el valor de beta, podemos encontrar la corriente en colector 1, que es igual a beta 1 por la corriente en la base 1, y eso entonces nos da 1.12 miliamperios. ¿Listo? Ya podemos entonces, ya como conocemos el punto de operación del transistor 1 que tenemos aquí, pues sabemos que el voltaje en colector del transistor 1 es el mismo voltaje en la base del transistor 2, ¿sí? Entonces podremos escribir una ecuación de malla, y ya conocemos la corriente que hay en el colector 1, entonces podemos encontrar que el voltaje en la base 2 es VCC menos IC1, ¿sí? Por RC. Aquí pongámoslo IC1 por RC, y es el valor que tenemos aquí. ¿Listo? Esto nos va a dar entonces 6.38 voltios. ¿Listo? Y el voltaje en el emisor 2, o sea, este voltaje que tenemos aquí, pues podemos escribir una ecuación de malla por este sentido, y entonces tenemos que el voltaje en el emisor 2 va a ser igual voltaje en base 2 menos voltaje en base emisor 2, y esto nos va a dar 5.68 voltios. ¿Listo? Ya entonces, conociendo el potencial que tengo en el emisor 2, pues puedo calcular la corriente en el emisor 2, que es igual al voltaje en el emisor 2 sobre la resistencia en el emisor 2, y eso nos da, vamos aquí, eso nos da 4.73 miliamperios. De esta forma, pues podemos encontrar el punto de operación de este transistor 2. Encontramos el voltaje colector emisor de este transistor, que va a estar dado, voltaje colector emisor 2 es igual a VCC menos voltaje emisor 2, y eso nos da 8.32 voltios. Listo, esos son todos los ejercicios que tenía para esta clase. Por favor, revísenlo y me cuentan si tienen algún inconveniente. Saludos, nos vemos pronto.